Bien, ¿qué tal les trata el tercer año hasta ahora? Estamos en la lucha, ¿verdad? Bueno, normalmente a esta hora del día no se despiertan todavía todos, no están muy alertas. El año pasado la cinética, ¿verdad? Cinética era movimiento del fármaco durante su recorrido por el organismo. ¿No? Esto es más bien cómo funcionan los fármacos. ¿Verdad? Si se hace la pregunta cómo un analgésico hace el efecto de calmar el dolor, es gracias a la dinamia. ¿Verdad? Tiene que hacer un efecto celular. No existen los efectos placebo. ¿Verdad? Sí, subjetivamente, pero a los ojos de la farmacología, mientras no haya un cambio celular, cualquiera sea aumento, inhibición, aumento de neurotransmisores, aumentos hormonales, no se considera un efecto farmacológico. ¿Verdad? Pusimos ejemplo la vez pasada de los efectos placebo, ¿verdad? Bueno, entonces hablamos de farmacodinamia, que comprende el estudio de los mecanismos de acción. ¿Cómo funcionan? Algo fundamental que tienen que saber los médicos, los estudiantes de medicina, los especialistas y toda la población de la salud es cómo funcionan los medicamentos. No puedo yo indicar, sería totalmente antiético indicar un fármaco que no sé cómo funciona, ¿verdad? Les comenté que la mayoría de los médicos, un 80%, indica porque todos indican. Viene una infección de piel por conocimiento arrastrado que vio el compañero que indicó, le da una amoxicilina. Pero ¿cuál es el mecanismo de acción? No saben. ¿Verdad? Ese es el objetivo, vamos a cambiar. Tenemos que saber detalladamente qué estamos administrando. Y nos dice efectos bioquímicos, fisiológicos o directamente farmacológicos que desarrollan estos fármacos, estas drogas, estos suplementos, ¿verdad? Estas vitaminas o lo que sea. Bueno, entonces una sustancia capaz de modificar la actividad celular necesariamente tiene que haber una modificación intrínseca celular que puede actuar a nivel de la superficie, de la membrana, en las organelas o directamente en el núcleo, en el ADN, ¿verdad? Bueno, de esta manera se afirma, nos dice que los fármacos no originan mecanismos o reacciones desconocidas por la célula, sino que se limita a estimular o inhibir los procesos celulares. Estimula a un grupo celular a aumentar su actividad, la disminuye o la bloquea. Por ejemplo, ustedes ya hicieron un curso de sutura, para suturar. Bueno, antes del curso de sutura me imagino que les explicaron, o en caso de que no le explicaron nada de una sutura, hay un corte, ¿verdad? Y yo voy a introducir una aguja, ¿verdad? Por cierto, la mayoría de los accidentes laborales médicos ocurren durante la sutura o durante el corte, así que tengan cuidado, ¿sí? Siempre cuídense primero ustedes y después el medio, ¿verdad? Bueno, primeramente se hace una anestesia, ¿verdad? El término a, ¿qué significa? Sin, ¿verdad? No hay. Anestesia, dolor. Entonces, el objetivo de nuestro mecanismo de acción de ese fármaco va a ser bloquear el dolor. ¿Verdad? Vamos a ver dentro de unas clases más adelante que hay anestésicos locales y anestésicos generales. ¿Verdad? Los locales se usan para heridas, cortes, procedimientos locales, pero los que son anestésicos generales se usan para dormirle al paciente y desconectar el cerebro, ¿verdad? Acá nos dice que la mayoría de las veces conocemos, o sea, la ciencia médica, farmacológica, conoce cómo funciona, pero no todos sabemos cómo funciona. Por ejemplo, no sabemos hasta hoy en día cómo funcionan los anestésicos generales. No sabemos qué conexiones bloquean,
no hay conocimiento al respecto, solamente aplicamos y observamos el efecto farmacológico, ¿verdad? También gran parte de los fármacos psiquiátricos o neurológicos no sabemos cómo funcionan, como los antidepresivos, por ejemplo, ¿no? Sabemos que combate la depresión, regula el estado neurológico, pero no sabemos muy bien todavía cómo funciona o sobre qué neurotransmisores actúa. Sin embargo, sabemos que la lidocaína, que seguramente ya escucharon hablar, es un anestésico local que sí bloquea los canales de sodio del sistema neuronal, ¿verdad? Entonces producen anestesia. Pero nos dice en el área subcutánea, ¿se recuerdan de las vías de administración subcutánea? Debajo de la piel. Si por si acaso ustedes inyectan lidocaína en la sangre, es un antiarrítmico, ¿verdad? Puede producir arritmias o está diseñado para combatir arritmias. Y es peor, combate arritmias ventriculares. O sea que si por si acaso se va un ml de lidocaína en el torrente, puede estimular arritmias ventriculares que son las peores, ¿verdad? Bueno, por eso es que cuando ustedes inoculan la lidocaína siempre tienen que aspirar primero para ver si no están en torrente. Porque si están en torrente salen y buscan de nuevo. Bueno, para ello debe asociarse a moléculas celulares, dice. Se asocian, se acoplan y generan uniones reversibles. La mayoría, para no decir casi todas, son uniones reversibles. ¿Qué significa eso? El fármaco se une al receptor, realiza un cambio conformacional celular y luego se separa. Y se va, y se elimina, ¿verdad? Como vimos en la clase pasada. Pero hay excepciones. Se une y ya no se desprende del receptor. El ejemplo típico es la aspirina, ¿verdad? Unión irreversible y covalente, ¿verdad? ¿Cómo? Omeprazol también. Omeprazol también, hasta que viva un enterocito le bloquea. Gástrico, ¿verdad? ¿Y cuánto vive un enterocito gástrico? Una de las células que más se regeneran es el epitelio gástrico. Cada 48 horas se cambia, ¿verdad? Rápido cambio celular. Bueno, en el caso de la aspirina se considera uno de los mejores dentro de los AINES o antiinflamatorios no esteroideos como un antiplaquetario, ¿verdad? Antiplaquetario. No es un anticoagulante. Muchos dicen que la aspirina es un anticoagulante. El término médico es incorrecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que hace es bloquear el efecto plaquetario. Le bloquea la plaqueta. ¿Cuánto tiempo? Y toda su vida. ¿Y cuánto tiempo vive una plaqueta? Eso tienen que volver a repasar los tiempos de vida celular. ¿Cuánto vive un eritrocito? Ese sí es fácil, 120 días. En promedio, hay veces que vive un poco menos, hay veces que vive un poco más. Denle un poco de café. Se equivocó, ¿verdad? Suele pasar eso. Bueno, entonces le bloquea a la plaqueta por cuántos días? 7 días. Esa información podemos utilizarla en la práctica médica, muy importante. ¿Por qué? Porque si por si acaso ustedes consumen aspirina y tienen una cirugía programada estética o lo que sea, tienen que suspender su aspirina y esperar 7 días para que se depure las plaquetas bloqueadas y se reemplace por plaquetas nuevas, a modo de que ustedes no sangren en su cirugía. ¿Entienden? Entonces vive 7 días una plaqueta. Bueno, entonces hablamos hoy como conceptos básicos de los mecanismos de acción. Algo de un fármaco que sí o sí necesito saber es el mecanismo
de acción, cómo funciona, ¿verdad? ¿Qué efectos bioquímicos produce? A grandes rasgos, los efectos fisiológicos y los efectos farmacológicos, ¿verdad? Los efectos fisiológicos en el organismo. Bueno, tenemos entonces a modo de diferenciar lo que es la acción farmacológica del efecto farmacológico. La acción es lo que produce una droga, un fármaco, por ejemplo, analgesia, emesis, ¿verdad? Antiemesis, es vómito, ¿verdad? Somnolencia y estimulación. Cada fármaco está diseñado o indicado hacia un tipo de acción fisiológica. Bueno, y el efecto es lo que se aprecia, lo que ustedes observan, lo que ustedes pueden comprobar. Por ejemplo, calma el dolor, inhibe el vómito, produce sueño o estimula la diuresis, ¿verdad? Estuvimos hablando de calmar el dolor. La lidocaína calma el dolor, bloquea el dolor, pero localmente. Están los fármacos que bloquean a nivel sistémico, ¿verdad? Bloquean lo que es el dolor a nivel central. Inhibir el vómito. Este es un problema porque hay pacientes que vomitan constantemente. ¿Y qué pasa si ustedes vomitan cada rato? ¿Qué va a ocurrir? Se va a deshidratar, ¿verdad? Se va a deshidratar. Eso también. Bueno. Bien, no se adaptan todavía. A esta hora ustedes están en la playa, ¿verdad? Tomando agua de coco. No, ustedes estaban durmiendo también. Bueno, justamente hace poco, ayer tuvimos un caso de una chica, era diabética tipo 2, 35 años. 35 años, bien parecida, múltiples tatuajes por todos lados, piercing. ¿Qué pasó? Consumió alta cantidad de alcohol. Alcohol con diabetes, muy mala combinación. Empezó a vomitar, vomitó tantas veces que se deshidrató. ¿Verdad? Se deshidrató a niveles extremos. ¿Verdad? Extremos. Estuvo al borde de la muerte básicamente. Su pH bajó a 7. ¿Verdad? ¿El pH normal cuánto es? ¿Cuánto? Muy bien, 7.35 a 7.45, ¿verdad? Entonces 7 es algo extremo. Una acidosis, en este caso metabólica severa. Bueno, entonces, acción es lo que produce la droga, pero el efecto es lo que nosotros esperamos. El efecto, bajar la presión, ¿verdad? Mecanismo de acción farmacológica, ¿cómo hace la droga para producir la acción? Por supuesto, a quién se acopla, qué neurotransmisión estimula, qué bloquea. Puede ser específico a través de receptores como adrenalina o los antihistamínicos, ¿verdad? Los antihistamínicos. Vamos a hablar en la segunda parte de lo que es la histamina. ¿Dieron esto, verdad? El año pasado dieron lo que es hipersensibilidad. ¿Sí? Entonces eso vamos a volver a repasar porque vamos a utilizar en esta materia el año que viene y el año que viene también vamos a utilizar. O sea, necesito que sepan bien. Bueno, en específico no conocemos en general dónde se localizan, con quién se acopla, con quién se ensambla. No sabemos muy bien la historia detrás, como los anestésicos generales, ¿verdad? Y tranquilizantes mayores. Anteriormente se llamaban tranquilizantes, a lo que hoy se llaman antipsicóticos, ¿verdad? Para el tratamiento de la esquizofrenia, por ejemplo, ¿verdad? Eso no se sabe muy bien cómo funciona. Bueno, ustedes saben que los anestésicos generales se encargan de apagar el sistema. En términos rápidos, lo que hace es apagar todo el sistema neurológico, la conciencia, la vigilia. Usted le hace un anestésico general, un gas, por ejemplo, y en segundo se desconecta. Chau, se fueron. ¿Cuál es el problema? Que dice anestésicos, no dice analgésicos.
¿Hay diferencia entre anestesia y analgesia? Muchísima. Se suele utilizar mucho en cirugías. Fue motivo de demandas. Se le demandó a los médicos porque se olvidaron de un detalle. Le durmieron al paciente. Imagínense, ustedes le hacemos un gas, se duerme, se desconecta y por supuesto no van a moverse, pero se olvidaron de hacerle el analgésico. O sea, empezaron la cirugía, empezaron a cortar, remover, sacar una víscera. La paciente no se movía, pero estaba sintiendo todos los cortes, ¿verdad? Entonces, sí, claro, para intubar también, ¿verdad? Cuando se despierta la paciente, sufrió todas esas horas de dolor en la parte central y por supuesto le demandó y fue en Europa, uno de los casos más, no fue acá, ¿verdad? Fue en Europa. Bueno, farmacodinámica es fundamental el concepto receptor. Tenemos que saber dónde actúa, cuál es el receptor que utiliza, estimula, bloquea, y son estructuras generalmente proteicas, ¿verdad? Proteica específica para una autacoide, una porción, una partícula, una macromolécula farmacológica. Esta era la clase de alguien. Lo que pasa es que vienen dormidos así, entran. Bueno, recién dijimos que estos receptores pueden estar en la membrana de la célula o puede estar intracelularmente o en el citoplasma. Hay que estimular el retículo endoplásmico, hay que estimular la mitocondria, hay que estimular el núcleo y el ADN, ¿verdad? Por ejemplo, lo que actúan a nivel intracelular son los corticosteroides, ¿verdad? Muy utilizados, prednisona, dexametasona, ellos actúan a nivel nuclear. Bueno, puede haber dos situaciones. Droga receptor, donde va a actuar, tiene que ser específico, y tenemos la acción farmacológica. O por segundos mensajeros, por hormonas. ¿Verdad? Bueno, acá surgen los términos afinidad, que es la capacidad de un fármaco unirse a un receptor. Cuanto más capacidad tenga de unirse, más afinidad va a tener. Pero eso no quiere decir que haga un efecto. Hay que se unen, pero no desencadenan ningún efecto. Lo que desencadenan un efecto celular se llama eficacia. O sea, un fármaco puede tener afinidad y no tener eficacia. ¿Qué es eficacia? Es la actividad que produce a nivel fisiofarmacológico. Calma el dolor, calma la fiebre, ¿verdad? Bueno, entonces son conceptos totalmente distintos lo que es eficacia de afinidad. Estas cosas puedo preguntar en el examen, ¿verdad? No hay mucho que hablar, así que lo puntual. Bueno, esto sí es importante que sepan, porque a lo largo de la materia vamos a ir dando fármacos que son agonistas, que son antagonistas, que son agonistas, antagonistas y que son agonistas parciales, ¿verdad? Bueno, la mayoría de los fármacos que utilizamos nosotros y ustedes son los agonistas, que tienen afinidad. ¿Qué significa afinidad? Selectividad por un receptor, se acopla al receptor y tienen eficacia. Quiere decir que desencadena una respuesta celular, fisio y farmacológica. O sea, podemos ver y observar el efecto farmacológico. Pero tenemos fármacos que son antagonistas. ¿Qué significa eso? Tienen afinidad, pero no tienen eficacia, ¿verdad? También se llaman antagonistas competitivos, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Muy bien, lo que son antídotos.
lo que son la cura para una intoxicación, ¿verdad? Al final de la siguiente clase vamos a ver algunos fármacos que tienen antídotos. No todos tienen antídotos. O sea que si yo me paso la mano o el paciente consume mucha concentración del fármaco, muchas pastillas, tengo fármacos que puedo ofrecerle para desplazar ese tóxico. Algo que tengo que saber es que los antagonistas siempre le ganan a los agonistas, por eso son competitivos. Si un agonista está acoplado a un receptor, yo le aplico un antagonista y le va a quitar, le va a desplazar y no va a hacer ninguna acción, no va a tener eficacia. Tuvimos varios casos de intoxicaciones graves, principalmente los intentos de suicidio, ¿verdad? Pero generalmente lo que intentan suicidar, no es nada simpático, ¿verdad? Lo que intentan suicidarse con fármacos no quieren morir, ¿verdad? Quieren llamar la atención del medio, necesitan ayuda y quieren pedir ayuda por ese medio, ¿verdad? Bueno, tal era el caso de una chica joven que creo que les comenté ya que se intoxicó con paracetamol, ¿verdad? Se intoxicó con paracetamol, tuvo una discusión con el novio, aparentemente se divorciaron parcialmente y consumió 9 gramos de paracetamol, ¿verdad? Después vamos a volver a hablar qué pasó con ella. Después tenemos los agonistas parciales. Si estos son, en número son muy bajos, hay pocos fármacos que son agonistas parciales. Tienen afinidad, pero la eficacia es parcial. No tienen alta eficacia. Estamos hablando, por ejemplo, de fármacos antihipertensivos, ¿verdad? Dentro de los grupos de antihipertensivos hay varios fármacos que van a aprender cómo se trata la hipertensión, ¿verdad? Hay unos fármacos que se llaman beta bloqueantes, ¿verdad? Seguramente ya les suena por ahí. Bueno, los fármacos beta bloqueantes, como su nombre lo dice, son bloqueadores de los receptores beta, ¿verdad? A nivel cardíaco. Pero como están distribuidas en todo el sistema, también produce efectos bronquiales, por ejemplo, efectos uterinos, etc. Bueno, hay un fármaco que se llama pindolol y acebutolol. Son fármacos agonistas parciales. ¿Y para qué nos sirve? Si no tienen un efecto máximo, ¿verdad? Bueno, ustedes saben que hay una enfermedad que se llama insuficiencia cardíaca, ¿verdad? En esos pacientes, el efecto de estos fármacos son muy agresivos, quiere decir que cae rápido la presión arterial. Normalmente cuando cae rápido la presión arterial, ¿qué pasa? Se activan mecanismos compensadores, eso dieron, estoy seguro que dieron en fisiología. ¿Sí, verdad? ¿Cuáles son los mecanismos compensadores de una hipotensión? Hay una ley. Sí, muy bien, eso se llama el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿verdad? Muy bien, pero a nivel cardíaco, ¿qué pasa? Va a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Va a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿por qué? Sí, eso es para qué, pero ¿por qué aumentar la frecuencia cardíaca? Sí, pero ¿quién es el que dispara? Bueno, vamos a dibujar para entender mejor. Repaso de fisiología. Bueno, la insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Un corazón débil, dilatado, infartado. Ustedes le dan un beta bloqueante. ¿Y qué es lo que hace el beta bloqueante? Deprime las propiedades cardíacas. ¿Verdad? ¿Y cuáles son las propiedades cardíacas? ¿Se recuerdan del vasotropismo, inotropismo, cronotropismo? ¿Verdad? Entonces disminuye la excitabilidad.
disminuye la conducción, disminuye la contracción y, ¿qué nos falta? Disminuye la excitabilidad. Bueno, entonces, cae la presión. Rápidamente cae la presión. Entonces, se activan los mecanismos compensadores. Pero ¿quién cae? Al caer la presión se dilatan los vasos carotídeos. Y dice, oh, acá hay una hipotensión y libera agentes adrenérgicos, ¿verdad? El seno carotídeo libera lo que son los agentes adrenérgicos, adrenalina y noradrenalina. ¿Y qué hace esas catecolaminas? ¿Verdad? Ellos son los que aumentan la frecuencia otra vez, la frecuencia cardíaca, que aumentan la contractibilidad y finalmente volvemos a lo mismo, ¿verdad? Porque nosotros queremos tratar la insuficiencia cardíaca, pero esto no nos ayuda. Entonces, los agonistas parciales como el pindolol y el acebutolol lo que hacen es bloquear este efecto, porque no tienen la suficiente potencia para bajar la presión. Entonces, compensa, ¿entienden? Este es uno de los mecanismos. Otro es el de la vía renal, ¿verdad? También al caer la presión, ¿qué pasa? Tenemos la arteria aferente y la arteria deferente. Y acá tenemos el glomérulo, ¿verdad? Cae la presión. Se dice que el riñón tiene su cerebro propio, en el cual él piensa solamente en él. No piensa en los demás. Solamente piensa en salvarse. ¿Por qué? Porque al caer la presión, no importa por qué motivo sea, acá hay una célula que se llama, ¿cómo se llaman estas células? Yuxta. Muy bien. Al dilatarse, ¿qué pasa? Interpreta que cae la presión. Se vasodilatan, cae la presión, no recibe la suficiente presión el glomérulo, por lo tanto va a caer su filtración y va a entrar en insuficiencia. Entonces dice, yo necesito salvarme y libera una serie de alarmas. Entre ellas es la renina. Empieza a liberar renina, que lo que hace es producir angiotensinógeno, angiotensina 1, 2 y aumentar la presión con la reabsorción de sodio y agua vía aldosterona, ¿verdad? Entonces le devuelve mucho volumen, vasoconstricción, a nuestro corazón que está débil. Entonces le devuelve mucho volumen y entra en más insuficiencia, ¿verdad? ¿Entienden? Entonces estos son algunos mecanismos. Y se olvidaron de la ley de Frank Starling, ¿verdad? ¿Qué era la ley de Frank Starling? A medida que se dilata, se contrae más fuerte, ¿verdad? Entonces son algunos mecanismos. Todo esto era para aplicar los agonistas parciales. Eso vamos a volver a dar otra vez. Así que les recomiendo que ya vayan leyendo para que cuando veamos antihipertensivos ya dominen, ¿verdad? Ya sea esto un repaso. Bueno, después tenemos los agonistas, antagonistas que se relacionan, por ejemplo, bloquea un receptor pero estimula otro. Eso es un ejemplo típico de los opioides, ¿verdad? Hay fármacos opioides que bloquean el receptor mu, por ejemplo, y bloquean el mu pero estimulan el kappa, ¿verdad? Estimula uno, bloquea otro. Por supuesto, son muy poco útiles en la práctica clínica, pero se describen. Bueno, después tenemos los sitios de fijación inespecíficos. No siempre van directo al receptor. A veces se van y se acoplan a sitios inespecíficos, proteicos, en donde no generan un efecto fisiológico, bioquímico o farmacológico, ¿verdad? Generalmente a quienes se unen a proteínas, albúmina, algún tipo de proteína en específica,
en el cual no va a ejercer ningún efecto. Bueno, después sí tenemos los receptores que son farmacológicos específicos y puede unirse a una molécula produciendo o modificando su actividad intrínseca, ¿verdad? O su actividad celular. Bueno, acá nos dice, esto está en rojo, ¿verdad? Las moléculas con que los fármacos son capaces de interactuar, en donde van a acoplarse y van a ejercer una acción intracelular, ¿verdad? O van a estimular segundos mensajeros. Finalmente vamos a tener un efecto, que es lo que buscamos, un efecto farmacológico. Bueno, entre las moléculas de las células que se pueden encontrar como receptores farmacológicos, nos dice que se encuentran, por ejemplo, sustancias endógenas, ¿verdad?, que tienen comunicación intracelular como neurotransmisores, ¿verdad?, hormonas, el centro del vómito, por ejemplo. El centro del vómito. ¿Dónde está el centro del vómito? En el bulbo raquídeo o en el tronco cerebral, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el neurotransmisor del vómito? Es la serotonina, ¿verdad? Si ustedes están vomitando es porque hay altos niveles de concentración de serotonina en el bulbo, gatillando el vómito, ¿verdad? Entonces, sabiendo o teniendo ese conocimiento, ¿qué le vamos a dar? Inhibidores serotoninérgicos, ¿verdad? Y ahí aparece el ondansetron, por ejemplo, ¿verdad?, que son grandes bloqueadores de la serotonina. Bueno, con eso me refiero a neurotransmisores y su estimulación o inhibición. Los receptores son estructuras, son macromoléculas en realidad que están compuestas por proteínas la mayoría de las veces o hidratos de carbono y lípidos como en algunos casos, principalmente los que están en membrana externa. Bueno, después nuevamente hablamos de afinidad, que ustedes ya saben que es la capacidad que tiene un fármaco de unirse a un receptor. Cuanto mayor tenga capacidad, va a tener mayor afinidad. Pero es distinto a lo que es eficacia, que es la actividad celular intrínseca, ¿verdad?, que finalmente produce nuestra acción fisiofarmacológica, como calmar el dolor, bajar la fiebre, calmar la convulsión, ¿verdad?, es lo que nosotros buscamos. Bueno, los agonistas. Esto ya hablamos, ¿verdad? Se dice que un fármaco agonista es cuando se puede unir a un receptor y desencadenar una respuesta farmacológica, fisiofarmacológica, observable y objetivable. Bueno, además tiene afinidad con el receptor, tiene eficacia. O sea, agonismo, eficacia más afinidad. Bueno, sin embargo, la agonista parcial es cuando posee una afinidad por un receptor, pero la respuesta no es como la de un agonista total o puro, ¿verdad?, es más débil. Pusimos el ejemplo del pindolol y el acebutolol. No hay muchos ejemplos de ese grupo de fármacos. O sea, son muy escasos. Tienen su beneficio para ciertas enfermedades bien delimitadas. Bueno, sin embargo, los antagonistas no usamos. Prácticamente no usamos, excepto si se intoxican, ¿verdad? Si se intoxican, si hay una intoxicación. Por ejemplo, en las terapias intensivas se usan mucho las benzodiazepinas, ¿verdad? No se usa clonazepam, se usan los de alto poder de somnolencia, que es el midazolam, por ejemplo, ¿verdad?, en ampolla, se hace a dosis industriales. ¿Cuál es el problema? Que al retirar, porque el paciente ya está bien, sufrió un politraumatismo en su moto, se recuperó, ya está bien, ya tiene que salir a la sala de internación normal, le cortan el midazolam y no se despierta. ¿Por qué? Porque tienen un proceso acumulativo de dosis y concentración que recién se depura a las 72 horas. O sea, yo le corté hoy y 3 días después recién se va a empezar a despertar, va a relacionarse, va a activarse. Y yo no puedo tenerle tanto tiempo en el
la terapia. Entonces, ¿qué le puedo ofrecer? Un antagonista de benzodiazepinas. ¿Cómo se llama? Muy bien. ¿Ustedes hacen terapia intensiva? Flumazenil. Entonces ahí es donde ustedes agarran su conocimiento farmacológico y utilizan en la práctica. ¿Verdad? Utilizan en la práctica. No es que esto van a aprender y se va a evaporar, ¿verdad? Van a utilizarlo en situaciones bien definidas durante su carrera, ¿verdad? Bueno, y acá tenemos lo que son agonistas, antagonistas. Hablamos de ejemplo clásico, opioides, ¿verdad? Ustedes saben que el opioide viene del opio, del jugo de una flor, se llama amapola, ¿verdad? La droga original es heroína. ¿Qué tienen todos en común esas drogas? Son altamente dependientes. Y tienen tolerancia. ¿Qué quiere decir eso? Si hoy toman 1 miligramo, mañana le va a pedir 2. Pasado mañana le va a pedir 3. Y mientras no alcance, van a sufrir los efectos de, claro, los síntomas de dependencia. ¿Qué puede ser? Aumento de la actividad cerebral, se vuelven agresivos, excitados, ¿verdad? Le quieren pegar a cualquiera, tienen fiebre, convulsiones, temblores, cefalea intensa. Entonces, mientras no le pase esos síntomas desagradables, necesitan la droga, ¿verdad? Eso es lo de la ilegalidad. Pero también se usa en farmacología, ¿verdad? También se usa en farmacología. ¿Por qué? Porque son los fármacos de mayor poder analgésico. Calman el dolor. Entonces, tenemos varios ejemplos, ¿verdad? Como la buprenorfina, por ejemplo, ¿no? Un tipo de morfina que bloquea un receptor, el kappa, y estimula otro, que es el delta, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, bloquea uno, pero estimula otro. Bueno, después tenemos interacciones farmacológicas que pueden ser covalentes. Pusimos el ejemplo de la aspirina. Dentro de todos los AINES, el único que es covalente es la aspirina, por eso se usa como antiagregante. Bueno, más o menos hace 10 años atrás, del 2014 por ahí, se le ocurrió a Bayer, que ustedes saben que Bayer es la droga original de aspirina, Alemania, hacer un estudio multicéntrico en el cual decía que si ustedes consumían aspirina todos los días iban a tener 25% menos riesgo de morirse. Era un buen negocio, ¿verdad? Entonces todo el mundo empezó a consumir aspirina hasta que le sonó raro a otro grupo de científicos, decidieron comprobar y dijeron que no era así, ¿verdad? Entonces salió otro estudio y dijo, no, mentira, mucho beneficio ya. Principalmente para lo que es cardiovascular, ¿verdad? Así que si por ahí alguien consume aspirina con ese objetivo, están equivocados. Bueno, interacciones electrostáticas pueden ser otro ejemplo, iónica dipolo o dipolo-dipolo, y uniones muy bajas o de baja interacción, que son las de Van der Waals o también las hidrofóbicas. Nada más para citar algunos tipos de uniones. La especificidad, ¿verdad? Nos dice que para que un fármaco tenga eficacia, tiene que ser enantioselectivo. Básicamente tiene que tener una estructura espacial que se acople, se encastre exactamente a su receptor. O sea, así se ve un fármaco y estos son los receptores. Tienen que tener su cuadrado, su redondo y su triángulo para que se acople y pueda desencadenar una respuesta farmacológica, ¿verdad? Pero acá vemos que se puede invertir la forma o la estructura morfológica del fármaco. Ustedes saben que hay formas de cambiar la estructura, darle la vuelta.
Tenemos casos de antihistamínicos, cetiricina, por ejemplo, ¿verdad? Tiene su levocetiricina. Le cambiaron nomás la forma y le dieron la vuelta, ¿verdad? O la levotiroxina, ¿verdad? Entonces tienen formas enantioselectivas diferentes, pero que ejercen casi el mismo efecto farmacológico. Bueno, para que un fármaco pueda interactuar con un receptor, debe tener cierta estructura. Lo que dije, tiene que tener una estructura que se ensamble como una pieza de puzzle o rompecabezas. Bueno, en una mezcla farmacológica, ambos esteroizómeros poseen diferente eficacia. La cetiricina o la levocetiricina tienen diferentes eficacias. Uno es mejor, otro es peor, pero los efectos adversos puede ser que beneficien. Por ejemplo, el fármaco clorferinamina. Seguramente ya escucharon hablar, el más famoso de los antihistamínicos. Tiene un fármaco que se llama dexclorferamina o desclorferinamina, que en teoría le quita el poder de dormirle. Porque saben que eso hace dormir. Muchos consumen eso no por alergia, sino para dormir. No hagan eso, ¿no? Bueno, también tenemos receptores para mensajeros químicos, nada más para citar y conocer, que utilizan canales iónicos, ¿no? Como los canales de sodio, que estábamos hablando del dolor, que utiliza canales de sodio rápido. Proteína G, metabotrópicos, lo que usa vía tirosineasa o directamente ADN, como los corticosteroides o los esteroides endógenos, ¿verdad? Bueno, estos son los que usan canales de sodio, que utilizan generalmente receptores nicotínicos. Normalmente el cerebro emite una señal para que ustedes muevan un grupo muscular. El que hace posible que se mueva ese grupo muscular es la placa neuromotora, en el cual se libera acetilcolina, ¿verdad? Hay una enfermedad en la cual disminuye la acetilcolina y tiene debilidad muscular, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa enfermedad? Miastenia gravis se llama. Miastenia gravis. El paciente amanece bien, pero a lo largo del día se va debilitando, se caen los párpados. No es una muy buena enfermedad. Bueno, utilizando esta información, hay fármacos que son bloqueantes o relajantes musculares periféricos y centrales. ¿Quién le parece que es más letal, el periférico o el central? Esa es una pregunta clásica de farmacología en examen final y siempre se equivoca. ¿Por qué? Porque el central suena peor, ¿verdad? Central, cerebro, cerebro malo, ¿verdad? No, está mal. El periférico es el peor. ¿Por qué? Porque bloquea la placa neuromotora. Bloquea la placa neuromotora. Y al bloquear la placa neuromotora, ¿qué pasa? Entran en parálisis completa. Se utiliza para procedimientos de intubación, cirugías, ¿verdad? Y ustedes quieren paralizarle al paciente. ¿Qué pasa si se aplican un relajante muscular periférico? Se aplican más o menos en 30 segundos, van a estar experimentando una parálisis completa, incluyendo la caja torácica. Entonces ustedes van a estar conscientes, pero no van a poder mover su tórax. Y van a entrar en apnea, hipoxia severa, paro respiratorio y muerte, ¿verdad? Más o menos en 1 o 2 minutos. O sea, son fármacos letales. No se comercializan. Vienen todos rojos, luego son extremadamente peligrosos. ¿Y quiénes son los fármacos centrales? Los relajantes musculares centrales. Se pueden ir a comprar en la farmacia, ¿verdad? Son fármacos que actúan centralmente, pero producen debilidad muscular leve para contracturas cervicales, tortícolis, etc., ¿no?
cefaleas tensionales. Bueno, entonces eso es para que más o menos entiendan cómo consiste estos fármacos. Sigamos al receso. Bueno, entonces, nicotínicos que actúan sobre la acetilcolina. La acetilcolina es el principal estimulador y neurotransmisor del músculo, ¿verdad? A nivel periférico. Y tenemos los muscarínicos y los nicotínicos principalmente, que tenemos también fármacos agonistas. Después tenemos los que utilizan proteína G, como los muscarínicos, adrenérgicos, dopaminérgicos, serotoninérgicos, y los receptores opioides, que son mu, delta y kappa. Ustedes saben que estos fármacos tienen receptores específicos para ellos. No hay otro que funcione sobre los receptores opioides, ¿verdad? Excepto los propios opioides endógenos, que son muy leves, ¿verdad? Bueno, acá es como ocurre ligando, que es nuestro fármaco a nivel de la membrana. Esto es la membrana, acá está el receptor, la proteína G. Una vez que se encastra, se acopla, se adhiere al receptor, estimula la proteína G, que va a liberar segundos mensajeros y vamos a tener un efecto farmacológico. Bueno, estos segundos mensajeros pueden ser por vía de P, o guanilato ciclasa, o por fosfolipasa C, ¿verdad? Por fosfolipasa C, que están a nivel de la membrana, ¿verdad? Bueno, los receptores muscarínicos, por ejemplo, que también vamos a hablar de ellos, sería M1, M2, M3 y M4, son 5, y van a ver que los receptores muscarínicos tipo 1, gástricos, lo que hacen es aumentar la secreción gástrica, ¿verdad? Aumentar la secreción gástrica gracias a la secreción mientérica en el estómago. Y después tenemos lo que son los M2 cardíacos, que acá hay un negativo. Disminuyen la contractibilidad, disminuyen el inotropismo, o son inotrópicos negativos. Cualquiera de las formas se le puede preguntar en el examen. Y disminuye la frecuencia cardíaca, ¿verdad? También los M3 en el músculo liso y glándula aumenta la secreción exócrina, la contracción muscular bronquial, ¿verdad? Y también la intestinal. Ustedes saben que en el tratamiento del asma, por ejemplo, que es una patología broncoespástica, produce contracción de los músculos, utilizamos antimuscarínicos. ¿Por qué? Porque si estimulamos el receptor M3, va a contraer. Entonces contraponemos ese receptor y lo que hace es producir broncodilatación. El más utilizado se llama hipratropio. Seguramente ya escucharon por ahí. Medio es difícil, ¿verdad? Hipratropio. Bueno, los M4 están en el endotelio y útero y producen vasodilatación arterial. Y el M5 no sabemos muy bien qué función cumple. Después tenemos los adrenérgicos, los alfa 1 postsinápticos. Estos dieron, ¿sí, verdad? Predominan en el músculo liso vascular, producen generalmente vasoconstricción, y los alfa 2 presinápticos inhiben la liberación de catecolaminas, que estamos hablando de la noradrenalina, la adrenalina, etc. Los beta 1, que estábamos hablando hace rato, los beta bloqueantes, estimulan todas las propiedades del corazón, que me dijeron que va a aumentar la frecuencia, conductibilidad, ¿qué más? La autoexcitabilidad y, me falta uno, frecuencia, contracción, ¿verdad? La contracción muscular. Los beta 2 están en el músculo liso, pero ¿dónde? Bronquial, uterino, y también libera insulina. Este también se utiliza mucho para el asma, broncoespasmo. Los beta 2, pero en este caso no son antagonistas como los antimuscarínicos, son agonistas, beta 2 agonistas.
Agonismo, se acopla y ejerce un efecto lineal, ¿verdad? ¿Qué es lo que produce? Broncodilatación. Produce broncodilatación. ¿Y qué pasa si le damos un beta bloqueante? Produce broncoconstricción. Este es un antihipertensivo, un antiarrítmico, que si yo administro tengo que tener en cuenta que no tenga asma o EPOC, ¿verdad? O DPOC. Entonces ahí es donde ustedes utilizan esta información. Vamos a indicarle ¿cuál es un beta 2 agonista muy famoso? Muy bien, salbutamol. Tienen disparadores, ¿verdad? También van a encontrar en jarabe o xarope, ¿verdad? ¿Para qué queremos jarabe? Para el útero. En caso de que haya amenaza de aborto, se empieza a contraer el útero, él bloquea eso, él lentece. Bueno, y los beta 3 están en el tejido adiposo que no sirve mucho para nada, no tiene ninguna función específica. Y acá tenemos las acciones farmacológicas. Alfa 1 utiliza la proteína G, contracción del músculo liso vascular. Como que la adrenalina, por ejemplo. Ustedes saben que la adrenalina, la noradrenalina son vasoconstrictores que se activan en caso de hipotensión, shock, etc. Bueno, los alfa 2, control presináptico de liberación. Los beta 1 dijeron estimulación del músculo cardíaco, ¿verdad? Y los beta 2, músculo liso vascular y bronquial principal. Bueno, vamos a tener un receso. Vayan a aumentar sus niveles de ATP y después vuelvan.